Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un video que me han estado pidiendo mucho y es acerca del costo de vida aquí en Japón, específicamente de Tokio, de la ciudad donde vivimos nosotros. Y para este video me va a estar acompañando mi esposo. Hola. Para que pues igual el video sea un poquito más dinámico. Tokio es una de las ciudades más caras para vivir. Según algunos estudios la ubican como la octava más cara para vivir y algunos otros como la tercera más cara para vivir. Nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia, cómo ha sido, cuáles han sido los costos viviendo en esta ciudad, pero también te contaré los costos promedios para que sepas más o menos cuánto se gasta viviendo en esta ciudad. Obviamente tu gasto va a depender de tu estilo de vida. En nuestro caso somos dos adultos, tenemos una mascota y además decidimos vivir en un lugar más o menos céntrico para no gastar tanto tiempo en el transporte y tener también opciones de entretenimiento. Y eso pues también ha influido en nuestro costo de vida, obviamente. Entonces, para que también eso lo tomen en cuenta. El costo de los departamentos en Tokio va a depender de varios factores. De si el departamento está muy viejo o es muy nuevo, de las comodidades que existan en el departamento, de la ubicación. Obviamente que los departamentos que son más céntricos, que se encuentran dentro de los municipios más céntricos de Tokio, son más caros. También deben de tomar en cuenta que la renta es más elevada entre más cerca esté del transporte público, en especial de las estaciones de tren. Por eso los alquileres son más bajos en los suburbios de Tokio y en las prefecturas circundantes. El monto de la renta también va a depender de la disposición del departamento, es decir, cómo están organizados los cuartos dentro del departamento. Nosotros vivimos en un 1LDK, es decir, un cuarto y una sala comedor-cocina, pero existen otros tipos de departamentos como 1K o 1DK y todas sus variantes, es decir, con 2, 3, 4 recámaras. A final de cuentas se trata de encontrar un balance entre conveniencia y costos. Si no te molesta invertir mucho tiempo en el transporte para ir al trabajo, seguro puedes encontrar opciones económicas y espacios bastante grandes en las afueras de la ciudad. Por otro lado, si quieres estar en un barrio más céntrico, pues habrá que tener que pagar un poquito más y vivir en un espacio un poco más reducido. Como es de esperarse, el costo de los servicios va a variar dependiendo del número de habitantes que estén en una casa. También va a variar de acuerdo al tipo de estación en el que estés. Por ejemplo, ahorita que estamos en invierno, nosotros estamos gastando más en calefacción y en agua caliente. En nuestro caso, gastamos aproximadamente 10.500 yenes al mes en agua, drenaje, electricidad y en gas. En el caso del internet, el costo promedio al mes va entre los 4.000 y los 7.000 yenes más o menos. Lo más probable es que si vives en un edificio de departamentos es que no tengas opción de elegir qué proveedor usar. El que ya esté siendo usado en el edificio es el que vas a tener que usar. Pero si vives en una casa por tu parte, en los suburbios por ejemplo, ahí sí tienes más libertad de elegir. En nuestro caso no tuvimos libertad de elegir, ya se escogió el internet que estaba de por sí en el edificio, ¿no? Sí, pero la verdad es que en la ciudad difícilmente vas a tener problemas con la velocidad de internet. Todos los servicios ofrecen una velocidad bastante buena. En cuanto a la despensa, nosotros estamos acostumbrados a hacer la despensa cada semana y tratamos de comprar los productos que están de temporada, ya que así es un poco más económico. También, por ejemplo, hacemos la compra de verduras y carnes en un supermercado, las frutas en otro supermercado y lácteos, huevo y cereal en otro supermercado, porque los precios van variando de acuerdo al supermercado que vayas. Algunos ejemplos de precios son: una manzana, dependiendo del tamaño y la calidad, puede costar entre 150 yenes y 250 yenes. Un paquete de 6 papas, 213 yenes. Una bolsa de 4 cebollas, 213 yenes. Y una bolsa de 3 zanahorias, 213 yenes. El precio de la carne de res también varía según su calidad y origen.
Carne australiana de res cuesta 246 yenes por 100 gramos. La carne japonesa es más cara, hasta 1058 yenes por 100 gramos. 100 gramos de pechuga de pollo cuesta desde 100 yenes. A la semana nosotros gastamos aproximadamente entre 15,000 y 18,000 yenes. Nosotros acostumbramos comer comida japonesa porque es un poco más barato que preparar comida occidental. Además de que encuentras más opciones, obviamente, ¿no? Estando en Japón. También nos gusta mucho comer frutas todos los días. Además de que comemos frutas todos los días, también tratamos de reducir nuestra ingesta en carne roja, como res o puerco. Ya saben que es carne roja. También casi no pedimos comida a domicilio. La verdad no me acuerdo bien cómo es en México, pero aquí en Japón es mucho más caro. Te cobran una cuota por el servicio de las aplicaciones, por ejemplo, además del costo de envío. Generalmente cuando queremos comer algo en la calle o vamos al restaurante o vamos por la comida en bicicleta. La verdad es que muchos de los restaurantes que nos gustan nos quedan muy cerca, entonces ir en bicicleta es cuestión de unos 5 o 10 minutos y sale mucho más barato. Entonces, preferimos hacer eso. De acuerdo con el Buró de Estadísticas de Japón, una familia de 2 o más personas llegan a gastar hasta 79,789 yenes al mes en comida. Y bueno, pues si quieres saber un poco más acerca de cómo es hacer las compras aquí en Japón, cómo es el procedimiento en los supermercados, te dejo un video aquí arribita que ya hicimos uno hace poco. Nosotros somos un poco glotones y disfrutamos mucho de comer en la calle. Uno de nuestros hobbies de fin de semana es salir y probar nuevos restaurantes y nuevas comidas. En Tokio puedes encontrar desde eventos muy básicos que cuestan como 250 yenes o un poquito más complejos, digamos, que cuestan unos 400 yenes más o menos. Obviamente en Tokio puedes encontrar restaurantes de lujo donde puedes llegar a gastar más de 10,000 yenes por un solo platillo. En nuestro caso, uno de nuestros platillos favoritos es el ramen y puedes encontrar excelentes ramen, por ejemplo en Menya Musashi, que van desde 800 yenes, el más básico, hasta unos 1400, el más sofisticado. Durante las horas del almuerzo, que es de 12 a 2 de la tarde dependiendo del restaurante, se ofrece la opción del Teishoku, que es un menú fijo, y los precios van alrededor de los 1,000 yenes. El sistema de transporte en Tokio es conocido por su calidad y eficiencia. Sin embargo, también tiene un costo muy elevado. El boleto del metro varía según la distancia, mientras que el costo del autobús tiene un costo fijo que es de 100 a 210 yenes. Por ejemplo, un viaje redondo de la estación de Tokio a Shibuya, usando la línea Yamanote, que es una de las más importantes en la ciudad, cuesta aproximadamente 396 yenes. Deben de saber que la mayoría de las empresas les pagan a sus trabajadores el transporte. Generalmente lo cubren por completo, pero también tienen un tope. Así que si tú vives muy lejos, es probable que no te cubran todo el monto de tu transporte. Es que okay. Por ejemplo, en nuestro caso, antes de la pandemia, la empresa de mi esposo le pagaba el transporte y más o menos eran unos 12,000 yenes al mes. Sí, eso era antes de la pandemia. Ahora todos estamos trabajando desde casa, así que en lugar de pagarme el transporte, ahora nos dan un bono para cubrir la electricidad y, bueno, los gastos que incurrimos al no ir a la empresa y trabajar desde casa. Por otro lado, la bicicleta es un transporte también muy popular. De hecho, también ya hicimos un video acerca de qué tan peligroso es andar en bicicleta aquí en Japón. Se los dejo igual aquí arriba por si quieren verlo. Entonces, como la bicicleta es un transporte muy popular, normalmente la gente va de su casa a la estación y dejan su bicicleta en el parking que están generalmente en una estación de tren.
y ya de ahí toman el tren para irse a su trabajo. Ahora que está la pandemia, nos gusta mucho andar en bicicleta y preferimos esto a tomar el transporte público porque pues creemos que es un poco más seguro y pues es también una forma en cómo hemos estado conociendo la ciudad. En mi caso, antes de la pandemia, cuando iba a la oficina, generalmente me iba en bicicleta todo el viaje, o a veces cuando había mucho calor o mucho frío o no tenía ganas de irme todo el camino, tomaba la bicicleta hasta la estación, de ahí tomaba el metro y de la estación de metro de nuevo la bicicleta para ir a la oficina y al revés para regresar a la casa. Entonces, ¿cuál es el costo de vida en Tokio? De acuerdo a estadísticas de Numbeo, el costo promedio de una pareja sin hijos es de 300.800 yenes y de acuerdo al Buró de Estadísticas de Japón es de 278.700 yenes al mes. Hay que recalcar que estos son costos promedio. Puedes vivir con muchísimo menos o puedes gastar mucho más dependiendo del estilo de vida que quieras llevar. Por ejemplo, los primeros 4 meses que viví en Tokio, gastaba muy poquito, usaba solo la bicicleta para transportarme, yo me cocinaba y pude ahorrar del 90 al 95% del sueldo que ganaba en ese entonces. Pero desde entonces ya hemos vivido una vida más cómoda. Hemos disfrutado más de nuestra estancia aquí, la verdad. Y pues también eso implica un gasto mayor. Entonces, depende de sus objetivos, si quieren ahorrar, si quieren disfrutar, si quieren pasear. Eso va a afectar cuánto gasten. Y bueno, pues ¿ustedes qué piensan acerca de estos costos de vida aquí en Tokio? Coméntenme por favor en las cajitas de comentarios cuál es su sentir acerca de este precio, si es muy caro, si es muy barato en comparación de los países donde se encuentran. Y bueno, pues también quiero pedir una disculpa por si escucharon un poco los ronquidos de Helguita. Pues es que no podemos hacer nada, me gusta dormir. Y si les gustó este video, por favor suscríbanse, denle click en la campanita y un me gusta, por favor. ¡Yane! No, déjame en paz. Me voy. Ha ha ha.